Bueno, lo que ven en mi página de Facebook, mi nombre es Eduardo René Casanova Galo, soy el presidente del Hospital Primigenio de Miami, y hoy vamos a presentar dos libros de Juan, aunque vamos a hablar de uno nada más ahora, ¿verdad? El de La Noche, el nombre se llama Flores del Jardín, la novela, la última que se acaba de publicar, y yo traje un pequeño texto ya escrito, como me conocen, y creo que se está escuchando bien a todos los amigos de Facebook. Y para dedicado esta presentación, nuestra primera presentación, al amigo común Roilán Escobar desde Puerto Rico. Y dice: las cosas no suceden en el universo así porque así. Cuando vine a esta feria en el 2021 me sentí incompleto, porque la mayoría de los libros que presenté habían sido escritos por autores que viven en Cuba. A mi regreso a la ciudad de Miami decidí que las cosas debían cambiar y que eso del capricho del universo sería un asunto a arreglar entre hombres. Pero el universo siempre se sale con las suyas, aunque en esta ocasión, a mi favor, el universo ha querido que el primer libro que yo presente en la sexta feria latinoamericana del libro de Cartagena de India sea No presagios Flores del Jardín, de Juan Carlos Gómez Sánchez, abogado, especialista en impuestos, escritor, periodista, profesor universitario y de Costa Rica. En esta obra, Juan Carlos aborda temas tabúes y controversiales como los abusos sexuales en el seno de la Iglesia y la hipocresía de la sociedad. A través de una prosa ágil y descriptiva, el autor nos transporta a un mundo oscuro y perturbador, donde los personajes luchan por encontrar la verdad y enfrentar las consecuencias de sus acciones. La novela nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la moralidad. A medida que avanzamos en la rama, nos vemos confrontados con dilemas éticos y cuestionamientos profundos sobre la inocencia y la culpabilidad. Juan Carlos logra crear una atmósfera de tensión y misterio que nos mantiene enganchados hasta la última página. No presagia Flores del Jardín es una obra valiente y provocadora. Desafía las convenciones literarias y nos confronta con nuestras propias creencias y prejuicios. Juan Carlos Gómez demuestra su habilidad como escritor al abordar temas difíciles con sensibilidad y profundidad, creando una novela que no dejará indiferente a ningún lector. El libro tiene mucha oscuridad y perversión y debe ser leído con mucha responsabilidad, en especial en aquellos fragmentos donde se narran abusos sexuales perpetrados sobre el cura, uno de los personajes de esa novela. Lo tomas o lo ves. Ahí mismo no continúa la historia, en la que detrás de la apariencia de santidad y moralidad de algunos miembros del clero se esconde una hipocresía institucional. Esta novela de Juan Carlos Gómez se lee de una sentada, pero les marcará para toda la vida. Eso lo escribí hace poco, no está bien perfilado. Yo fui el editor y el diseñador de este libro. En lo que es la cubierta, utilicé a la inteligencia artificial, porque es muy difícil lograr encontrar una foto como la que aparece en la cubierta, en la cual vemos a un inocente padre y a un inocente niño que está siendo educado por ese pastor. Es una historia muy cruda, una historia muy real. Juan Carlos nos tiene acostumbrados a utilizar una de sus herramientas que más conoce, que más domina, que es la vida misma y el testimonio o la crónica periodística. Ya lo probó en su anterior novela, El Rey de las Fugas, que narra la historia del preso
costarricense más conocido en toda Latinoamérica, porque fue el que más se escapó de las prisiones, y al final descubrimos que el hombre se había escapado por amor, por ir a ver a su mujer. Y es una de las novelas más tristes que yo he leído de Latinoamérica, ¿no? De lo que es los países de Centroamérica, Costa Rica, aunque él se movía de Costa Rica también, estuvo en El Salvador, Centroamérica, en Centroamérica. O sea que se escapó de varias prisiones de diferentes países. Y las dos novelas están disponibles ahí en Amazon. Y yo presagio que esto va a ser una de las novelas importantes que van a aparecer sobre el tema de la perversión y los abusos sexuales dentro del clero, algo que se toca con una crudeza extrema en eso. Los dejo con Juan Carlos, que ha tenido a bien toda la tarde bajo el sol de señalar algunos fragmentos que él quiere compartir, y le pueden hacer preguntas, por favor. El hombre viene preparado. Y se me olvidó agregar que vamos a seguir, vamos a ampliar el universo de autores latinoamericanos en la editorial que al principio surgió como una editorial para rescatar esa literatura cubana que no se podía publicar. Paulatinamente autores de otros países se han ido incorporando y nos hace ver que el universo de los puentes, el logo del primigenio es un puente, el universo de los puentes del primigenio hacia otros países de Latinoamérica, hacia donde quiera que esté un escritor de habla hispana, nosotros vamos a tratar de llegar a ayudar a rescatar con nuestro trabajo de promoción. Yo felicito a Juan Carlos por esto de venir de tan lejano. Bueno, Costa Rica no está tan lejos, pero de venir hasta acá a estar con nosotros, se tiene que ir mañana y lamentablemente no va a poder estar todos los días con nosotros. Yo como editor he ganado una buena obra, un buen libro, pero he ganado un gran amigo, y es ese hombre que está sentado ahí. Me siento orgulloso de haberte conocido personalmente. Muchas gracias. No, por favor, conocerte, María. Los dejo por acá. Bueno, ya Eduardo dijo todo, ya no decir. Vamos a ver. Esto de escribir es interesante. Todo el que escribe sabe que tiene algo que decir o algo en su cabeza. A veces el tema es cuánta plata cuesta publicar, cuánto cuesta que alguien le ayude a uno a sacar ese trabajo o ese esfuerzo que uno ha hecho. Yo estaba trabajando hace como unos 8 años en el tema de la pedofilia en la iglesia, y fue cuando reventó el boom ya mundialmente del tema, y yo dije, bueno, ya se acabó, ya no tengo tema, esto sería un refrito, dirían los periodistas, porque no tengo tema. Ya la prensa ha dicho mucho del tema, y ¿qué voy a decir yo? En eso un gran escritor cubano, Froilán Escobar, me dice, oye chicos, ya hablaron del tema, pero no han hablado ahí más adentro de lo que ocurre dentro. Hay que hablar de eso y vos podés terminar el tema. Y yo, bueno, voy a seguir con el tema. Quiero leerles una parte de por qué seguí con el libro y con la iniciativa de escribir. Dice, la madre aún se despedía del cura, que le agradecía como el lobo a Caperucita, mostrando sus dientes y soltando saliva por la boca. Se removía la sotana y respiraba como si estuviera ahogando. Imaginaba seguro el platillo fresco. Imaginaba al niño, y eso lo ponía más ansioso. Le temblaban las manos y no podía controlarse, como si tuviera el mal de Parkinson. La madre, como buena cristiana, sentía que al dejar a su hijo, hacía una obra caritativa a la iglesia y por ende a Dios.
Lo veía cumpliendo con los sagrados deberes, limpiando el platillo de oro que recoge las bolonas que deja la hostia al repartirse, sosteniendo entre sus manos el cáliz como si ungiera con el incienso y la limpiara. Con su propia camisa, los objetos del servicio religioso, la apoteosis, el milagro que ya venía pensando la madre. Podía irse tranquila, sin mirar atrás. Su hijo había quedado en buenas manos. ¿Qué podía ser mejor y más seguro que dejarlo con el cura? Ni con un policía es tan segura salir. Ese fue el pensamiento de una madre que, para tenerlo más claro, en su casa tenía a un padre que abusaba de su hija. Y esto no es algo sacado de la mente inventada, es que es la natural. Lo que ocurre día a día supera la literatura. La literatura hoy se queda corta con la realidad. Y esta madre creía que al dejar a su hijo con el cura iba a estar seguro, porque si lo dejaba en la casa, su padre lo violaba. Entonces ella creyó que era la mejor forma de ella estar tranquila. Ella no vio nada, porque ¿quién va a pensar en un cura que va a poner en riesgo la eternidad? En una parte del libro le dice el niño: mamá, dígame una cosa, ¿por qué un cura que sabe que la vida eterna existe, porque eso es lo que nos dicen, por qué siempre que ellos dicen que la vida eterna y que hay que hacer cosas buenas para llegar allá, por qué, mamá, ese cura pone en riesgo su vida eterna abusando de un niño? ¿Será que no es cierto que existe el más allá? ¿Será que no hay nada allá y el cura lo sabe y no nos dice? ¿Qué es lo que ocurre, mamá? ¿Qué secreto sabe el cura que no sabemos nosotros? Porque si no le importó poner en riesgo la vida eterna, por un segundo, dice, el niño se cuestiona el pensamiento, porque en principio, ¿quién no dejaría a un hijo con un cura? Ya ni con un policía se puede, pero bueno, ya sabemos que la vida es así, es real, está la realidad, es dura la realidad. Me decía alguien por ahí cuando estaba escribiendo, me dice: ¿sabe qué? ¿Para qué va a leer uno tanto dolor? Digo: no, es que la vida es eso, en la vida está ocurriendo esto y más, pero hay gente que no quiere ver, hay gente que no le interesa ver, hay gente que prefiere callar, como ignorar esa parte de la vida y creer que el mundo va por este otro. Entonces esa inspiración que tuve en su momento de contar una historia que es un hecho real, es un hecho imaginario, es un hecho real que pude reconstruir. Entonces, esto me marcó también a mí, porque se va encontrando cosas. Cuando el escritor investiga, también se va llevando sorpresas. No es lo mismo sorprenderse con la mente que inventa que sorprenderse con la realidad que existe, que está ahí. Cuando nos ponemos a soñar en los diferentes libros que he escrito, escribo sobre la realidad y me dice la gente, o me dicen algunos compañeros: es que usted escribe solo dolor, ¿para qué? Que la vida es muy dura como pasar pensando así. Y yo: qué difícil. Claro, yo vengo de un barrio marginal de mi país, vengo donde el dolor es el día a día, no lo invento yo, ahí está, ahí es día a día, donde la droga que carcome Latinoamérica ahora, ya no sabe uno qué va a pasar al día siguiente con los vecinos, con los
están perdiendo los jóvenes con las drogas. Tenemos una sociedad contaminada terriblemente. No sé si eso hay que contarlo o hay que ignorarlo. No sé, eso sabrá cada uno cómo lo toma para seguir la vida, porque la vida es esa, y ahí está. Entonces este libro cuenta esa parte de ese dolor que no solamente es lo que le ocurre al niño, sino es el dolor de la fe. La fe que se puso en el tapete cuando se desnudó toda la pedofilia mundialmente. ¿O acaso nadie se cuestionó el tema de la pedofilia con los curas y la iglesia? ¿Y qué pasa con Dios con todo esto? Es un tema que me llamó la atención y entonces lo escribí. Lo puse en estas líneas, acompañado con Froilán, y que le agradezco a Eduardo en la editorial Primigenios, porque Eduardo hace algo curioso, le da voz a la gente, pero cualquiera dirá, es una frase trillada. No, es que el texto no lo mira como decir, esto me va a dejar plata o esto no me va a dejar plata. No, él le publica al escritor, él le da voz al escritor. Él no se está mirando si este libro va a tener un rollo para su editorial. No, ella dice, este es un libro de un escritor y esto se publica, y así lo ha hecho con cubanos y lo ha hecho con diversidad de libros que ha escrito. Tenemos a Lana, la muchacha más joven de esta editorial, bueno, de este evento, si se quiere, donde también le dio la mano. Es que publicar cuesta dinero, y Eduardo nos ayuda a que esto no cueste tanto, pero podamos comunicar la voz, podamos hacer y llegar el pensamiento. Así que yo le agradezco mucho a Primigenios. Voy a estar al lado de Primigenios donde pueda, para ayudar. Él le da voz a los cubanos que en Cuba ni siquiera pueden escribir, pero tienen que escribir escondidos, porque pueden ser perseguidos. Y Eduardo les ayuda a que estos afloren, a que el pensamiento no se quede oculto, a que las ideas afloren. Eso lo logra Eduardo. Y yo por eso, Eduardo, muchas gracias. Te agradezco mucho. Y esa obra es parte de tu esfuerzo. Así que muchas gracias. Bravo. Si tienen preguntas o dudas, las preguntamos al cura. Una pregunta, Juan Carlos. En este tipo de proyectos de investigación que son basados en casos reales, que es la línea que manejan en literatura y novelas, hay unos documentos filtrados del Vaticano, precisamente, que hablan de la salida del Papa por problemas de pederastia. Llegó a ver o a investigar ese tipo de documentos. Hay mucho, inclusive en las redes hay unas filtraciones interesantes que vale la pena comenzar a hacer el trabajo de seguimiento e investigación más profunda. Y ese tipo de temas son los que todos saben, pero nadie quiere decir. ¿Conoció de ese tema? Sí, claro, sí estuve. Vamos, varias de mis obras, yo he escrito 8 libros ya, y varias de mis obras son investigaciones periodísticas, porque también soy periodista y abogado, entonces me muevo ahí y consulto, y si tengo que viajo para buscar la información. Cuando yo andaba en esta búsqueda de la pedofilia en la iglesia,
resultó y salió el boom por allá y reventaba por allá y fue reventando como si fuera una persona ahí que está enferma de cáncer y comienzan a darle todos todo eso que va saliendo, ¿verdad? Metástasis. Una de las metástasis, sobre el cura, el Papa en ese momento era alemán, francés que acaba de morir. Parte de su renuncia es eso, el ocultamiento de los curas pedófilos. Y él mismo. Claro, lo que no se sabe si él estaba cometido o era el mismo, pero sí era el que encubría, eso sí estaba como claro en el panorama. La renuncia de él fue muy sospechosa, entonces eso ya como que, ya seguir ahí tirándole leña a la hoguera, ¿verdad? Como que se perdía uno el tema, pero sí la iglesia, y vamos a ver, la pedofilia no es exclusiva de la iglesia, tampoco es un tema que uno va a decir, eso no está en la iglesia, no, pero es que es doblemente punitivo que sea en la iglesia. Es que vea, un niño que la mamá le dice, hágale caso a su papá, a su mamá, al cura, es que el cura no queda excluido dentro de los personajes que le enseñan a uno chiquito cuando uno está en la iglesia católica. ¿Acaso no? El cura es la santa, lo máximo, es la expresión que representa a Dios en esta tierra. Claro, uno cómo va a dudar de eso. Y sea el que le falle. Es que si el cura le falla a alguien que es religioso y que le ha enseñado, si el cura le falla, es que qué problema, se queda uno sin muchas cosas, porque ¿quién no sueña con el más allá, con que Dios existe, con que vamos para el cielo? ¿Quién no sueña con eso? Porque la vida debería ser algo más que esto, nos vamos y nos vemos, pero cuando se le acaba el sueño, porque un cura te lo quita, dice, bueno, ¿pero qué hago? ¿Ahora qué hago de este mundo? Ya no tengo. O sea, no solo es que lo abusó, sino que le quitó una esperanza de vida, le quitó los sueños, le robó los sueños. Eso es el problema doblemente en un cura. No la pedofilia de alguien, bueno, está bien, esto tampoco se permite, pero en un cura, es que eso es lo que da ira. Más que robarte los sueños, lo que te roban es la fe. Y la fe es un nosotros sueño. necesitamos la fe, depositar la fe, lo mismo en un ser místico que en nuestra vida, y cuando te roban la fe te dejan sin armas, y te roban la creencia. Porque la pedofilia no es nueva en la iglesia católica, eso viene de siglos. Sí. Lo que pasa es que con las redes sociales se ha podido denunciar más, pero no solo la iglesia católica, son muchas denominaciones religiosas, adventistas, lo vemos en la prensa diaria, gente que se autoproclama Dios, falsos dioses, y convocan a su alrededor un grupo de feligreses, y eso es lo que yo le digo, que es el fraude. No es el fraude de la religión. Históricamente, el ser humano ha necesitado la religión como explicación de fenómenos que ocurren a su alrededor, sin tener todavía herramientas científicas. Pero cuando te destruyes la fe, te estás destruyendo ya mismo, ya tú no tienes confianza en nadie. Yo empecé a leer el libro y lo que me impactó es el final, el principio del libro, como tú lo describes, y la forma que escribe sin artificios, yendo directo al grano. Es un libro de reportaje, estilo al pie de la horca. Son libros que te van directo y te agarran por el cuello y tú no puedes soltar más porque estás viviendo una realidad que está pegada al lado tuyo. En estos 2 días que te conozco, hemos podido hablar mucho y te admiro no solo como escritor, te admiro como persona, porque tú saliste de abajo. Saliste de abajo. Yo sigo abajo. Y eso lo estás llevando a tu libro. Eso lo estás dejando a tu libro y estás dejando una huella. Y alguien te trae a caminar por ese camino que tú estás marcando. Claro, es que escribir sin ser complaciente, escribir como lo que uno siente. Yo escribo lo que siento,
no quiero ser complaciente, si nadie compra el libro me vale una verga, perdón. Pero dije lo que pensaba, dije lo que sentía y lo plasmé aquí, y eso es lo que le agradezco a Eduardo, que me permitiera tener esta obra aquí en mi mano, que no era un sueño, ya es una realidad. Los libros, mire, existe un montón de gente que escribe y no tienen oportunidad de publicarse, y deberían ser buenísimas obras, pero no tienen la mercadotecnia que tienen otros escritores. Y claro, entonces no les permiten crecer, los matan en el primer sueño. Entonces no solo lo matan en no es publicar, sino que en su idea tampoco llega. Por eso yo le agradezco a Eduardo. Por eso uno puede comunicarse. Eduardo me dijo, acaso me preguntó, mira, es contra la iglesia, la noche, yo no quiero problemas. No, aquí lo que venga, dice. No, porque Eduardo le ha dado voces no solo a escritores cubanos que no pueden publicar. No, a todos lados, ya está. Eduardo sí, escritores colombianos, peruanos, costarricenses, Mexicano. que no son Colombianos. Aquí como que va a patrocinar a la muchacha de la mafia de la costa caribe. Porque rechazaron el libro. bueno, hay que decirle a Eduardo que publica ese libro. ¿Se lo vas? Sí, déselo a Eduardo, Eduardo me lo publica. No tengo miedo. No, ¿sabe qué? Es dar voz a la gente. Es dar voz. una cosa que Eduardo ha hecho, que no lo dice.